Hola, continuando con nuestro tema, fuerza magnética, ahora vamos a manejar lo referente a la clasificación de los imanes. Los imanes se clasifican en naturales, como los que se manejan, por ejemplo, la magnetita. Ese es un imán natural, y los artificiales. Pero estos imanes artificiales dependen de la remanencia magnética, es decir, de qué tanto pueden sostener o pueden retener el campo magnético que en forma artificial nosotros le estamos induciendo a un imán. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que viene siendo un material, vamos a suponer que este sea un material de hierro o fierro, como quieran llamarlo. Si este material nosotros lo frotamos así de esta manera, utilizando un imán de tal manera que lo haríamos hacia allá y hacia acá, debido a que el imán lo está frotando, llega un momento en el cual, debido al efecto del imán, este elemento se transforma en un imán porque el frotamiento hace que todas las moléculas formen dipolos ordenados de esta manera y por lo tanto el resultado es que se forma un imán que va a tener, por ejemplo, polo norte y polo sur. Y esos imanes que se pueden producir, de acuerdo con esto, pueden ser temporales. Por ejemplo, los imanes temporales son aquellos que después de un cierto tiempo pierden el magnetismo. De tal manera que, por ejemplo, nosotros dentro de los imanes temporales se utilizan para los que son los cierres magnéticos. Es decir, aquellos en los cuales cuando hacen pasar una corriente eléctrica, el cierre está fijo e impide que se pueda abrir. Cuando interrumpimos la corriente eléctrica, en ese momento se pierde el magnetismo y se puede abrir. Otro ejemplo que nosotros tenemos son las grúas magnéticas. Esas grúas magnéticas también son temporales. Cuando lo prende el operador, se produce magnetismo, levanta toda la escoria de hierro, lo traslada a otro lugar y en el momento que la apaga, suelta todo el material que lleva porque pierde el magnetismo. En cambio, otros son permanentes. Por ejemplo, en el caso de permanentes, se utilizan para que siempre mantengan el magnetismo. Por ejemplo, esos son los imanes que se utilizan, por ejemplo, en lo que vienen siendo las bocinas y algunos otros elementos en los cuales siempre requerimos que se tenga un imán permanente. Esas son las características. Y de acuerdo con lo que vienen siendo nuestros elementos, estos para hacer un imán artificial, normalmente se utilizan materiales como son hierro, Fe, o cobalto o manganeso. Son elementos que se utilizan para formar imanes artificiales permanentes, generalmente muy potentes. Y es así como tenemos lo que viene siendo lo que son los imanes. Ahora, dentro de los imanes existe otro elemento que es muy importante que nosotros tenemos que definir. En un imán que tenemos aquí en este lugar, aquí en el polo, nosotros vamos a tener una intensidad de campo magnético. Esa intensidad de campo magnético normalmente se mide en amperes sobre metros. Es decir, ¿qué tan fuerte es el imán? Esa va a ser lo que viene siendo la intensidad magnética. De tal manera que cuando nosotros hablamos de un imán, pues este imán, cuando nosotros lo tenemos a su alrededor, existe un medio en el cual se está trasladando. Y la capacidad que tiene un medio para recibir, pasar o trasladar un imán recibe el nombre de permeabilidad magnética. Y esta permeabilidad magnética generalmente se representa con este símbolo, de tal forma que todo lo que es el material que permita pasar el magnetismo, el campo magnético o la línea de fuerza magnética a través de él, va a tener una determinada permeabilidad magnética, en donde, de acuerdo con la permeabilidad, todos los materiales se van a manejar en tres tipos, o se van a clasificar en tres tipos. El primero son los denominados ferromagnéticos. Estos materiales presentan la característica de que son atraídos por lo que viene siendo los imanes. Y su valor de permeabilidad magnética es mayor que 1, mucho mayor que 1. Esos serían los materiales ferromagnéticos. Los otros materiales se le llaman paramagnéticos. Estos
materiales presentan la característica de que su permeabilidad magnética es aproximadamente 1. Por lo tanto, son ligeramente atraídos por los imanes. Y los otros se le llama diamagnéticos. Estos elementos presentan la característica de que son ligeramente rechazados, por lo tanto son menor a la unidad. Es así como tenemos los tres tipos de materiales que nosotros manejamos. Y dentro de esto es importante recordar lo siguiente: la permeabilidad magnética me permite clasificar todo lo que viene siendo el medio alrededor, de tal manera que para el vacío tiene un valor de permeabilidad magnética, y esto lo representamos como MO, y cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre Ampere metro. Y esa es la permeabilidad del vacío que se presenta. El aire tiene un valor muy semejante, y para evitar el estar manejando valores tan pequeños con unidades, se utiliza la permeabilidad relativa, que se representa así, de esta manera. Y esa permeabilidad relativa se obtiene comparando la permeabilidad de cualquier material con la permeabilidad del vacío. El resultado es que a la hora que tengo esto, se elimina Weber sobre Ampere metro entre Weber sobre Ampere metro, y automáticamente eliminamos las unidades, y el valor es sin unidades, y generalmente son valores que son números enteros, muy sencillos. Por ejemplo, podemos tener un imán que tiene una permeabilidad relativa igual a 8000. Ese es un imán bastante potente, y es así como tenemos lo que viene siendo la relación de lo que es la permeabilidad. Dentro de los imanes es importante nosotros identificar que entre dos imanes, cuando se aproximan, entre ellos se ejercen cierta acción. Es decir, si los imanes están polo norte y polo sur, el resultado es que entre estos dos elementos va a existir una atracción. Por lo tanto, tenemos que entre ellos va a existir una fuerza muy semejante a la que se manejó con lo que viene siendo la ley de Coulomb, pero en ese caso ya son cargas, que sería en ese caso K, que es el medio, multiplicado por el polo 1 por el polo 2, dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Pero al mismo tiempo, no sé si han tratado de aproximar un polo norte de un imán con otro polo norte de otro imán. El tratar de acercarlos origina una reacción entre ellos, de tal manera que aquí en este caso tenemos que se ejerce un momento de fuerza, que sería la fuerza multiplicada por la distancia, y automáticamente entre ellos va a existir un momento magnético, en donde el momento magnético que nosotros tenemos se mide en Ampere metro cuadrado, y en cambio este se mide en Newton, en metro Newton. Si no, se puede confundir con energía o trabajo. Y es así como tenemos los principales elementos que se van a presentar dentro de lo que vienen siendo los imanes. Se ha estado hablando que tenemos nosotros imanes artificiales. ¿Cómo se pueden producir? Bueno, se mencionó que puede ser a través de frotamiento. Sin embargo, un investigador, Hans Ørsted, al hacer un experimento observó ciertas características. Es decir, cuando él tenía un alambre de esta manera, y en el momento en que le hizo pasar una corriente eléctrica a este conductor, así de esta manera, la corriente eléctrica sería, al acercar una brújula, él observó, si la brújula, por ejemplo, señalaba el norte hacia arriba, y en el momento en que le acerca la brújula aquí, de repente notó que aquí tenía este movimiento, y a la hora de ponerlo aquí, entonces cambiaba. A la hora de que él observó esto, se quedó sorprendido, y lo único que dijo: para que esto suceda, quiere decir que el paso de la intensidad de corriente eléctrica sobre ese conductor debería de estar produciendo un campo magnético. Para comprobarlo, hizo exactamente el mismo
efecto que se realizó con respecto a la limadura de hierro. Y él empezó a dejar caer alrededor de esto limadura de hierro. Y él observó que a su alrededor se formaban círculos concéntricos y de esta manera pudo comprobar que el paso de la corriente eléctrica producía un campo magnético. Y de esa manera él observó entonces que sí existía relación entre la corriente eléctrica, y el magnetismo. Es decir, que nosotros podemos producir, utilizando corriente eléctrica, un magnetismo. Y para ello empezó a utilizar diferentes puntos. Por ejemplo, ya había observado que eso se producía en un conductor rectilíneo. Posteriormente se le ocurrió hacer una espira, es decir, agarrar un alambre y hacerlo de esa manera así, y a la hora de pasar, él notó que aquí también se producía en ese lugar un campo magnético. Es decir, se producía un campo magnético aquí. Cuando él observó esto, entonces se le ocurrió, bueno, si se produce esto, ¿qué pasaría si yo tengo un enrollamiento así de esta manera? Es decir, utilizar un solenoide así de esta manera y lo conectó a corriente eléctrica. Y a la hora que lo conecta a corriente eléctrica, la inducción originó que se produjera aquí un magnetismo mucho más fuerte que se estaba generando aquí en este caso, un campo magnético. Posteriormente, él utilizó un metal de hierro así de esta manera y este metal lo cubrió con un enrollamiento, un embobinado así de esta manera, y a la hora de que él lo generó, notó con sorpresa que el imán que estaba produciendo era mucho más potente, y así de esta manera se formó lo que recibe el nombre de un electroimán, que son los que se utilizan, por ejemplo, para formar los cierres magnéticos. Y de esta manera quedó comprobado que la corriente eléctrica es capaz de producir un magnetismo. Y de conductor rectilíneo, bobina plana, solenoide y un electroimán, el más potente es el electroimán, porque esto, el magnetismo que genera, se lo produce hacia el núcleo y la cantidad de magnetismo es mucho mayor que cualquiera de estos elementos, siendo este el más débil.